El tema de esta semana trata sobre una buena noticia. Mediante un estudio científico, biólogos descubren bajos niveles de mercurio en tiburones y rayas de aguas nacionales. Los invitados de esta noche son Natalia Sandoval Herrera, bióloga graduada de la UCR, y Mario Espinosa, investigador del Centro de Investigaciones de Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR. Más adelante les contaremos qué videos pueden encontrar en YouTube en la sección Espectro en redes sociales. Por ahora, Alejandra Fernández, nuestra periodista y productora, ya se encuentra con los invitados de esta noche. Adelante. Gracias, chicos. Nuevamente nos encontramos en una cita con la ciencia y la tecnología, aquí en el canal UCR, todos los martes y domingos a las 8:30 de la noche. Un gusto que se encuentren en la telerevista Espectro nuestros invitados especiales para hablar sobre los hallazgos de los bajos niveles de contaminación en mercurio y de mercurio en tiburones y rayas en mares nacionales. El mercurio es un contaminante tóxico muy conocido y peligroso que contamina todos los peces en el mundo. Natalia, según la información que yo tengo, es el primer estudio que analizó este tipo de contenido de mercurio en tiburones y rayas en el Pacífico centroamericano. ¿Es eso así? Sí, así es. No solo es el primer estudio que se realizó en Costa Rica de contenido de mercurio en tiburones y rayas, en general en peces, sino que en toda la región centroamericana es el primer trabajo de este tipo. La mayoría de trabajos que miden contenidos de mercurio en depredadores grandes como los tiburones y rayas se han realizado en Sudamérica, Argentina, Brasil, Chile, algunos en el Mediterráneo y unos cuantos en México y Estados Unidos. ¿Por qué escoger tiburones y rayas y no otros peces, Mario? Bueno, los tiburones y rayas son depredadores marinos, ¿verdad? Es un grupo muy importante de peces, pero de mayor tamaño, cumplen una función muy importante en el ecosistema y también se sabe que son bioindicadores de contaminación. Entonces los tiburones como depredadores tienden a acumular niveles mucho más altos de mercurio y otros contaminantes y eso los hizo muy atractivos para nosotros para estudiar y enfocarnos en cuántos niveles, cuántas concentraciones de mercurio podemos encontrar en tiburones, ¿verdad? En este grupo de peces tan importante. ¿En qué lugares, en qué mares del mundo se encuentran más altos los niveles de mercurio concentrados en este tipo de peces? Bueno, para especies muy similares a las especies de nuestro estudio, nosotros comparamos Brasil, comparamos el Mediterráneo, comparamos las costas de Australia y Argentina también, y lo que encontramos es que especies similares están acumulando niveles relativamente bajos comparados a estas localidades. Eso lo que nos dice es que posiblemente en nuestros mares la contaminación por mercurio, al menos en estas especies costeras, no es tan alta como en otros lugares, ¿verdad? Y eso hace que estas especies sean buenos bioindicadores de contaminación y que nos den un buen síntoma de la salud de nuestros ecosistemas costeros. Cuando usted habla de bioindicadores, tal vez Natalia nos puede explicar qué quieren decir, como para que el público un poco tenga qué es esa fuente de medición. Bueno, sí, los bioindicadores van a ser en este caso animales, pueden ser también plantas, que reflejan la contaminación del ambiente en el cual ellos habitan. Entonces, hablando de peces, en el caso particular de tiburones, ya que ellos, bueno, a pesar de que muchos de ellos migran y es un factor que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de especies grandes, porque pueden moverse a lo largo del mar, ¿verdad? Y no reflejar la contaminación local. En el caso de especies pequeñas, entonces vamos a tener que son más residentes y van a estar entonces reflejando la contaminación del ambiente en el que ellos están desarrollando. ¿Cuáles especies se analizaron o se han analizado también especies menores o ustedes en otro estudio o no lo contemplaron también? Bueno, este estudio nace a raíz de un proyecto más grande que se enfocaba en los elasmobranquios, o sea, tiburones y rayas asociados a la pesquería de arrastre.
Entonces, nosotros, muchos de los estudios que empezó a generar el CIMAR y nuestro laboratorio de investigación pesquera se enfocó en estos organismos, en estos tiburones y rayas. Entonces, en realidad mucha de la información que tenemos son de especies de tiburones y rayas demersales o de fondo, ¿verdad? De un tamaño no tan grande comparado a otros peces mucho más grandes como los atunes o otros tiburones mucho más grandes. Entonces, al menos podemos decir que estas especies de tiburones un poco más pequeñas tienen niveles más bajos, ¿verdad?, que otras especies de mayor tamaño. Posiblemente en el futuro, y es algo que nos interesa mucho, nos vamos a enfocar en otros grupos de peces, ¿verdad?, grupos que se consumen mucho más en el mercado nacional, ¿verdad?, como los pargos, corvinas y otros grupos que consumimos muy regularmente. En este caso aprovechamos a los tiburones porque el proyecto en sí se enfocaba en este grupo, digamos. ¿Qué tipo de carne de tiburón comemos nosotros aquí en Costa Rica? Bueno, aquí lo que se consume, ¿verdad?, como carne de tiburón, se agrupa varias especies de tiburones, se le llaman bolillo, ¿verdad? Eso puede incluir desde tiburones martillo, desde tiburones sedoso, ¿verdad?, que son dos especies muy vulnerables a la sobreexplotación pesquera, pero también puede incluir especies como la especie de nuestro estudio, que es Mustelus henley. Es una especie muy común que se le llama tiburón de arena o también bolillo, ¿verdad?, comúnmente, pero en realidad el término de bolillo comprende una gran variedad de especies, ¿verdad? Natalia, ¿es bueno comer tiburón o sería preferible que nos concentráramos en otro tipo de especies que son de mejor calidad para el consumidor costarricense? Bueno, definitivamente los tiburones como recurso pesquero o para consumo tienen un problema y es lo sostenible que es el recurso para explotarlo. Los tiburones y rayas, a diferencia de los otros peces óseos, tienen una fecundidad muy baja. Eso quiere decir que ellos van a tener muy pocos embriones, tiburones en el año, por decirlo así. Se reproducen pocas veces en el año también, y entonces eso hace que sean muy vulnerables a la explotación. O sea, si comemos un montón de tiburón, entonces rápidamente vamos a afectar las poblaciones de tiburón y muy rápidamente vamos a acabar con el recurso, y no solo con eso, sino la salud del ecosistema, que está mantenida en un gran porcentaje por depredadores como son los tiburones. Entonces definitivamente yo diría que es un recurso que se puede obviamente consumir como otros recursos del mar, pero no es la mejor opción en cuanto a sostenibilidad, y ahora vamos a hablar un poco de también el riesgo que puede traer para la salud en caso que tenga contenidos altos. Nos vamos a quedar con esta información, Natalia y Mario, y a ustedes televidentes les doy el pase ahora a los chicos porque tienen más información. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el tema sobre un estudio científico en el que biólogos de la UCR descubren bajos niveles de mercurio en tiburones y rayas de aguas nacionales. Y para complementar la información les presentamos la sección Contrapunto, con las opiniones de la doctora Lilian Marín Arias del Instituto de Investigaciones en Salud y el doctor David Lin, canadiense y especialista en aguas, quien se encuentra en la Universidad Nacional para hacer un estudio sobre contaminación en mercurio. Veamos. ¿Consumir pescado con mercurio puede ser una amenaza para la salud de las mujeres embarazadas? Bueno, no necesariamente una amenaza, hay que tener cuidado, puesto que los pescados que actualmente tienen mayor cantidad de mercurio son aquellos pescados que son grandes, que acumulan dentro de su cuerpo pues mercurio. ¿Cuáles pueden ser? Pues el atún, el pez espada, la caballa, que tal vez aquí se conoce menos. Entonces, si nosotros consumimos mucha cantidad de ese tipo de pescados, pues podemos tener efectos dentro del cuerpo de las personas, en este caso de las mujeres que están esperando un bebé. ¿Por qué razón? Porque el mercurio dentro del cuerpo de las personas lo que produce es acumularse. Y ese acúmulo de mercurio se va sintetizando dentro del cuerpo y va a producir una neurotoxina. Y esa neurotoxina puede afectar el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso.
del bebé. Por eso tenemos que tener cuidado en la cantidad de pescado, especialmente de ese tipo de pescado que consumimos durante la semana o el mes. Así es. Si comemos la clase de pescado equivocado, todos necesitamos comer pescado porque es beneficioso gracias a la nutrición que obtenemos de este. Pero si nosotros comemos los peces depredadores más grandes como el marlin y el pez espada, entonces sí. La ingesta continua de estos peces nos puede enfermar mucho, especialmente a mujeres en edad fértil y la gente joven. Continuamos con esta entrevista hablando con dos biólogos de la Universidad de Costa Rica que han encontrado bajos niveles de mercurio en rayas y tiburones de aguas nacionales. Yo quisiera hablar con Natalia sobre el tema de que al encontrar bajos niveles de mercurio en tiburones, ¿se puede garantizar que es seguro para el consumo humano? Bueno, no podemos garantizar eso. Y la principal razón por la cual nosotros no podemos garantizarlo es porque nosotros no tenemos datos de cuál es la cantidad de qué cantidad de pez, qué cantidad de tiburón se está consumiendo las personas en Costa Rica. Entonces no tenemos datos ni del consumo, de la porción, ni de la frecuencia con la que lo hacen. Entonces puede ser que el pescado que ellos están ingiriendo, que sea tiburón, no tenga contenido alto de mercurio, pero si la persona lo consume todos los días, entonces vamos a tener que es posible que se acumule a pesar de que esté en bajas cantidades. Y otro factor importante es de mencionar es que en nuestro trabajo las especies eran especies pequeñas y en la bioacumulación de metales en general y de contaminantes vamos a tener que las especies de mayor tamaño, por estar más tiempo expuestos también a la sustancia, van a presentar niveles de contaminación mayores. Entonces nuestras especies son pequeñas y esa puede ser una razón también por la cual esos niveles resultaron tan pequeños, digamos. ¿Podría esta información que han encontrado ustedes provocar un mayor interés por intensificar la pesca de estas especies? ¿De tiburones? Sí. Bueno, yo como biólogo, investigador y especialista en tiburones me siento una responsabilidad muy grande, ¿verdad?, para decirle a la gente que a pesar de que hayamos encontrado niveles bajos en tiburones de mercurio, el mensaje de nuestro estudio debería ser de que los tiburones son buenos bioindicadores de contaminación, que en este caso, que en Costa Rica, en la costa pacífica al menos, los niveles de contaminación son bastante bajos comparados a otras regiones. Pero yo sería un poco irresponsable de decirle a la gente que consuma tiburón sabiendo la realidad de lo que pasa con los tiburones en Costa Rica. La pesquería de tiburones es un asunto bastante crítico en este momento, ¿verdad? Es una pesquería muy poco sostenible, una pesquería que ha llevado a la disminución de muchas poblaciones, entre ellos el tiburón martillo, y tenemos que cambiar un poco nuestra noción acerca de recomendar comer tiburones a la gente, ¿verdad?, porque tienen bajos niveles de mercurio. En realidad tenemos que tener cuidado con el tema de tiburón. Los tiburones son organismos muy importantes, pero en nuestras costas, por el mal manejo que ha habido, ¿verdad?, y la fuerte pesquería, el interés pesquero, se han devastado completamente las poblaciones. Entonces, Natalia, quería yo que usted tal vez nos explicara cuál es la principal fuente de emisión de mercurio. Bueno, en realidad la principal fuente de emisión de mercurio es natural y generalmente se da por emisiones volcánicas. Entonces vamos a tener una gran concentración de mercurio en la atmósfera que se va a fijar, digamos, en el mar particularmente por bacterias. Entonces esa es la principal fuente natural, pero las fuentes artificiales es minería, por ejemplo la minería de oro, por eso tenemos que en Sudamérica los contenidos de mercurio en aguas son bastante altos. También mercurio industrial, de industrias de champús, de pasta de dientes, de papel higiénico. Tenemos una gran cantidad de industrias de cosméticos que van a liberar bastante mercurio y esas aguas no fácilmente, digamos, pueden ser tratadas y entonces vamos a tener que van a terminar en agua, en ríos y finalmente en el mar.
Bueno, gracias que no continúa aquí la minería a cielo abierto de crucitas, porque probablemente tal vez los resultados del estudio hubieran sido otros. Serían diferentes, Sí, sí. yo quería saber, realmente el que este tipo de estudio fuera acogido en una revista como Regional Studies of Marine Science, estudios regionales de ciencias marinas, ¿es un prestigio para ustedes como investigadores el que se haya publicado este tipo de investigaciones? Pues en realidad sí, nuestro grupo de trabajo ha venido trabajando el tema de tiburones y rayas, tratando de generar datos importantes acerca de este grupo, y ya esta es la 9ª, 10ª publicación que se hace del tema de pesquerías o algún tema relacionado a los tiburones, rayas y peces de nuestra costa pacífica. Muchas de esas publicaciones han sido, o la mayoría de las publicaciones han sido en revistas internacionales prestigiosas y que tienen una buena difusión a nivel mundial, ¿verdad? Entonces no solo se conoce en Costa Rica lo que está pasando con el tema de mercurio en tiburones, pero también a una escala global, ¿verdad? Se empieza a tener noción de lo que se produce en el país en términos científicos. Natalia, viendo la sección de contrapunto en donde dos personas hablaban pues sobre el consumo de pescado y lo importante que es también tener su medida, bueno, ellos daban recomendaciones también de consumir especies menores. Tal vez si usted nos pudiera decir, el mercurio es una sustancia tóxica que afecta el cerebro y el sistema nervioso, por eso es tan importante, y sobre todo en mujeres embarazadas y en niños debe haber un cuidado y control de que precisamente qué estamos comiendo. Sí, tenemos un problema, y es que la carne de tiburón se suele recomendar a mujeres embarazadas porque no contiene espinas. También la suelen consumir o se le suele dar a los niños precisamente porque es más seguro, o lo consideramos más seguro porque no presenta espinas. Sin embargo, vamos a tener que, como usted mencionó, es la población más vulnerable. Entonces, en las mujeres embarazadas somos mamíferos, ¿verdad? Vamos a transferir por medio de la placenta, ¿verdad? Los contaminantes que hayamos bioacumulado nosotros como seres adultos, como animales adultos, hacia el feto. Entonces vamos a tener que hay problemas a nivel de desarrollo embrional, y esos problemas en el embrión van a ser principalmente a nivel del sistema nervioso. Entonces hay asociadas muchas patologías a nivel del sistema nervioso central que se dan por contaminación o por acumulación de mercurio y de otros metales pesados. Pero contradictoriamente, Mario, no podemos dejar de comer también pescado, porque es una gran fuente de omega 3, claro, y debería estar también presente en nuestra dieta. Claro, o sea, el consumo de pescado debe ser parte de nuestra dieta, ¿verdad? Pero como decía Natalia, hay que tener en cuenta la frecuencia en que consumimos pescado. Hay peces de mayor tamaño, ¿verdad? Hay tiburones de mayor tamaño que tienden a acumular más mercurio y podrían ser organismos mucho más peligrosos para nuestra salud. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que tener cuidado con ciertas especies y también con la frecuencia con la que consumimos ciertas especies, ¿verdad? Tal vez me podría decir usted, ¿tienen pensado hacer más investigaciones sobre este tema? ¿Hay que seguir monitoreando los tiburones, las rayas y este tipo de especies? Sí, totalmente. Creo que el monitoreo es algo que nos interesa muchísimo, ¿verdad? En todos los grupos marinos, y los tiburones no es un grupo diferente. En términos de estudios del tema de contaminantes y del tema de mercurio, nos interesa irnos un poco más por especies de tiburones de mayor tamaño, también por picudos, ¿verdad? Atunes, marlin, pez vela, ¿verdad? Esas especies de peces de mayor tamaño que a veces consumimos y que definitivamente presentan niveles mucho más altos que las especies de nuestro estudio, que son tiburones y rayas de menor tamaño. También nos interesa mucho el tema de pargos, de cabrillas, de congrios, ¿verdad? De meros y corvinas, que son pescados que nosotros consumimos con mucha frecuencia. Vamos casi terminando la entrevista. Tal vez si usted quisiera dar una especie de recomendación final sobre esta investigación. Bueno, no, simplemente mencionar que
Bueno, que es un estudio que, como mencionamos al principio, es el primero que se da en la región y que es una buena señal. No tenemos contaminación, o por lo menos los tiburones no reflejan que haya una gran contaminación por mercurio en las aguas costarricenses, que es algo positivo. Sin embargo, también nuestra intención con este trabajo y divulgarlo es también resaltar el papel muy importante que juegan los tiburones en los ecosistemas de Costa Rica y que son de todos nosotros, debemos protegerlos y consumirlos responsablemente como cualquier otro recurso, ¿verdad?, marino, y este en particular que está, digamos, en tanto riesgo. Mario, usted, ¿qué le queda de esta investigación por resaltar? Bueno, a mí lo que me gustaría principalmente es no solo expandir sobre el tema de mercurio, ¿verdad?, pero también enfocarnos en otros contaminantes que podrían ser de mayor riesgo, ¿verdad?, para nuestra salud. ¿Cómo cuáles? Como los pesticidas, ¿verdad? La contaminación por pesticidas podría ser un problema mucho más grande en nuestras costas que el mercurio, y es algo que todavía no nos hemos enfocado tanto, ¿verdad? La Universidad Nacional está haciendo estudios de pesticidas en especies de agua dulce, ¿verdad?, en insectos y en peces, pero creo que todavía hemos desviado nuestra atención de especies costeras y especies de mayor tamaño que potencialmente podrían también acumular bastantes pesticidas y ser nocivas para la salud. Natalia, ¿cuesta conseguir fondos para poder realizar todo este tipo de investigaciones? ¿Son costosas también? Sí, bueno, particularmente cuando se hacen mediciones en tejidos, como es el tejido muscular, suele ser muy costoso el equipo. De hecho, en el país tenemos pocos equipos para medir mercurio y no se puede en este momento utilizarlos para tejido animal. Entonces nuestras muestras no fueron analizadas en el país, las tuvimos que enviar a Canadá y buscar fondos externos para poder hacer ese tipo de investigación. Sin embargo, estamos haciendo muchos esfuerzos y muchas instituciones están involucradas en iniciar con un proceso en el que tengamos nuestros propios laboratorios en Costa Rica y poder dar seguimiento a metales pesados y, como dijo Mario, un problema que es más nacional, que es realmente el uso de plaguicidas, que es bastante grande, ¿verdad?, en Costa Rica. Bueno, a Mario y a Natalia, felicidades por toda esa información y ese esfuerzo que han logrado en el CIMAR y en general en nuestras entidades de investigación en la Universidad de Costa Rica, y esperamos que en esta temporada pues esta información traiga conciencia a la población costarricense. Muchas gracias a ustedes dos, y a ustedes me despido, pero continuamos con más, con Yanán y con José.